Buenos días, pastor. Buenos días a todos. Buenos días, pastor. Buenos días a todos. Buenos días, gracias al Señor que nos podemos reunir una vez más. Hoy vamos a tener un devocional como siempre bien interesante. Estamos en la historia de José, que normalmente llama mucho la atención. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y que nos enseñe y podamos entonces aprender más hoy. Padre, te damos muchas gracias porque nos permites este tiempo devocional por estos medios, Señor. Queremos rogar tu bendición esta mañana, enséñanos más tu palabra, permítenos aprender de la historia bíblica y permítenos, Señor, sacar lecciones de ella. Señor, bendice a los niños, a los hermanos en este propósito, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, el título del devocional de hoy es El informe de la muerte de José y su destino. El informe de la muerte de José y su destino. Para analizar esto, entonces vamos a ver Génesis 37. Vamos a terminar este capítulo hoy. Génesis 37, versos 31 al 36, al final. Génesis 37, 31, 36. Bueno, leo entonces, dice: Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: Esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Este es entonces nuestro pasaje. Y como lo notan en el devocional de hoy, vamos a ver qué hicieron los hijos de Israel o de Jacob para ocultar su pecado. Como se ha dicho comúnmente, un pecado lleva a otro. Este secuestro los llevó ahora a la mentira, al engaño. Entonces, vamos a verlo detenidamente. Tenemos aquí, en primer lugar, cómo ocultaron o cómo quisieron ocultar su pecado. Nos dice que mataron uno de los cabritos, los que ellos mismos cuidaban, para tomar la sangre de él. Con ella untaron la túnica que Jacob le había regalado a José, de manera como que se viera que José se desangró o José tenía una herida o grande o algo así. ¿Qué es esto? Esto es la elaboración de un engaño. Miren, no una simple, aunque perversa mentira. Toda mentira es mala, es pecado. Y cuando digo simple, estoy diciendo que es algo que no tenga importancia, sino algo que es sencillo o algo que
tiene solo una parte, mientras que la elaboración de un engaño tiene varias partes, como lo estamos viendo acá. Por ejemplo, tomar la sangre y luego hacer otras cosas para mentirle a su papá. Tenemos la elaboración de un engaño, lo que nos hace recordar cómo el mismo Jacob, años atrás, se había disfrazado de pieles de animales para disimular una piel peluda y un olor que él no tenía. E hizo eso para engañar a su padre, para que su papá Isaac creyera que él era Esaú y le diera la primogenitura. Entonces, niños y hermanos, notemos aquí cómo su pecado se le devolvió. Él hizo la elaboración de un engaño y aquí sus hijos están haciendo lo mismo. Él engañó terriblemente a su padre y ahora sus hijos lo engañan terriblemente a él. Con este acto de untar la túnica de sangre, pues en cierta medida las palabras sobraban. Como que untan la túnica de sangre y se la envían a su papá. Note que el pasaje dice que ellos mismos no fueron. Le enviaron la túnica ensangrentada con la pregunta si era la túnica de José o no, que él la reconociera. Y podemos notar ahí todavía el desprecio que le tenían estos hermanos a José, porque le dicen, reconoce si es la túnica de tu hijo o no. Es decir, no es la túnica de nuestro hermano, sino de su hijo, como de alguien con quien ellos no tienen nada que ver, como si fuera un extraño y no un familiar cercano. Así entonces vemos su odio y vemos cómo empezaron a crear un engaño para que su papá no pensara mal de ellos. Luego, en segundo lugar, vemos que Jacob saca sus propias conclusiones. En el verso 33 vemos que él recibe la túnica con esa pregunta de si era de su hijo o no. Y vemos que Jacob reconoció la túnica. Y como ellos le enviaron a decir, hemos encontrado esto, pues ellos no dieron más explicaciones, sino solamente, hemos encontrado esto y mire a ver si es la túnica de su hijo. Entonces, Jacob concluye, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. En esto vemos que Jacob, por ejemplo, confió en la palabra de sus hijos. Jacob no investigó más, no preguntó más. Algunos dicen que eso es natural por el dolor que él sintió, como que cuando uno siente mucha tristeza se le pasan muchas cosas. Y bueno, también tenía cierta confianza en sus hijos, cosa que está bien hasta cuando uno no pueda confiar, porque hay hijos que por sus propias malas acciones llevan a sus padres a que no confíen en ellos o que no confíen tanto en ellos. Así que, como aquí tenemos la elaboración de un engaño, y pues a la final estaba bien hecho, entre comillas, bien, Jacob concluye solo el asunto. En eso sus hijos no tuvieron nada más que decir, como si no hubieran dicho una mentira, como si no hubieran dicho nada malo. Pero miren, aunque es cierto que no fueron ellos los que dijeron que un animal lo atacó o que un animal lo despedazó, lo que hicieron, la elaboración del engaño llevaba a eso. Entonces esto es importante porque miren, hay mucha gente que dice, yo no he dicho una mentira, pero todo lo que han hecho, insinuado, llevaba a eso, llevaba a la mentira. Así que ellos aquí mintieron. Y muchas personas mienten, aunque no lo quieran aceptar, cuando han elaborado un engaño o cuando llevan las cosas a que se concluya erróneamente.
Vemos en tercer lugar la expresión de tristeza de Jacob, o lo que conocemos como su duelo, el duelo de Jacob. Dice que rasgó sus vestidos. La idea en aquel entonces era que llevaban una parte rasgada de la ropa, de tal manera que cualquiera que los viera supiera que estaba de luto, que alguien se había muerto. Aquí en años anteriores, el símbolo era la ropa negra. Normalmente la gente se vestía de negro para un funeral y eso era entonces una señal de luto. Aquí era romper un poco la ropa. Además dice que puso cilicio sobre sus lomos. ¿Qué es el cilicio? El cilicio era una tela ordinaria, una tela brusca. Normalmente era la tela de un animal, posiblemente la tela de un camello, y se la ponían de alguna manera, se la colocaban. Entonces el que veía a esta persona veía que tenía una parte de la ropa rasgada, pero además tenía una parte de la ropa, otra pieza de su ropa, que al verla se sabían que la persona tenía algún dolor en el alma. En este caso se dice que Jacob se puso ese cilicio sobre los lomos, es decir, entre las costillas y la cadera, lo que nosotros le llamamos la cintura, como si fuera un cinturón, digámoslo así, pero era una pieza más gruesa para que se notara. Y así, entonces Jacob empezó a mostrar su tristeza por su hijo muerto. Además nos dice en el verso 34 que él le guardó luto muchos días. ¿Qué es eso de guardar luto? Es, por un lado, lamentarse por la muerte de alguien, es decir, estar triste y permanecer triste, y por otro lado, cumplir las costumbres del luto, las que acabamos de ver, la ropa rasgada y el cilicio puesto. Entonces, esto es que Jacob durante muchos días tuvo esa ropa rasgada y vestía ese cilicio durante muchos días, dice el pasaje. De esa manera, guardando luto a José. En cuarto lugar, se nos habla del consuelo que le dieron. El consuelo. En el verso 35 nos dice que todos sus hijos y sus hijas trataron de consolarlo. Y ahí, a manera de paréntesis, es interesante que nos demos cuenta que además de Dina, Jacob tuvo más hijas, porque aquí habla de hijas en plural. Tuvo más hijas, que la Biblia no, en la Biblia el Señor no pensó que fuera necesario contarnos sus nombres y quiénes fueron, etcétera. Entonces no hay ningún problema, pero aquí lo vemos. Ahora, sus hijos y sus hijas tratan de consolarlo, pero se nos dice que él no quiso recibir consuelo. Y miren esto. Por un lado, pues sus hijos no eran más que hipócritas, tratando de consolarlo. Y seguramente por eso mismo no fueron efectivos en consolarlo. Si en verdad querían consolarlo, le hubieran dicho que José estaba vivo, pero no lo hicieron. En ningún momento tuvieron misericordia de su papá y le dijeron. Y por otro lado, vemos que Jacob no quiso ser consolado. Ojo con esto, hermanos y niños, porque esto nos muestra que salir de una tristeza también depende de uno. En este caso se nos dice que él no quiso y que él dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lloró su padre. Es decir, que Jacob estaba pensando estar de luto hasta que muriera. Que Jacob mismo estaba tomando la decisión de no salir adelante de ese dolor.
Ahora recordamos que como Jacob tenía un amor desmedido por su hijo, pues su dolor aquí fue desmedido también. Lo último que nos menciona el pasaje es el destino de José. ¿Qué pasó con José? Nos da un comentario pequeño, pero nos lo da. Nos dice que fue llevado a Egipto, para donde iban los comerciantes, según lo leímos antes. Nos dice que allá fue vendido, es decir, ya es la segunda vez que lo venden. La primera, sus hermanos, a los madianitas, ahora los madianitas a otra persona. Se nos da un registro claro de quién lo compró. Nos dice que fue vendido a un hombre llamado Potifar, que este era un oficial de Faraón, y específicamente nos dice que era capitán de la guardia de Faraón, algo así como uno de sus escoltas. Bueno, eso es todo por ahora en cuanto a la historia de José, en cuanto al caminar que ha tenido. ¿Qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Como les he dicho ya, José tiene muchas cosas como un tipo o un modelo de Cristo. Aquí podríamos apreciar, por ejemplo, lo siguiente. José fue entregado en manos de extranjeros. Cristo también fue entregado en manos de gentiles. José siendo considerado como muerto por su padre y sin embargo vivo. Puede ser también aquí un emblema de la muerte de Cristo y su resurrección de entre los muertos. Y todo esto, por supuesto, es algo por lo cual alabar a Cristo, porque todo lo que él estaba haciendo, todo lo que él hizo es glorioso para la salvación y por lo tanto nosotros deberíamos buscarle a él para esa salvación. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Vamos a sacar 4 lecciones. 4 lecciones claves. Por ejemplo, en primer lugar, aprendemos que un pecado lleva a otro. Esto puede sonar sin importancia, pero no, miren, la idea es que nosotros no pequemos. Esa es la idea. Un solo pecado ya es grave, pero 2 es doblemente grave. Doble mal, doble pecado, doble castigo. Si sabemos, si entendemos que Dios es justo como lo es. Entonces, miren, la idea es no pecar, pero apréndanse esto. Si un día cayéramos en un pecado, ¿sí? Entonces no cometamos otro. Recuerden que un pecado lleva a otro. Que si cometemos uno, entonces se abre la puerta para el otro. Por lo tanto, pongámosle freno. Pongamos esto en el corazón. Es seguro que si cometemos un pecado, se va a abrir la puerta para otro pecado. Por lo tanto, nosotros debemos estar alerta y poner los frenos y no cometer uno tras otro, porque entonces esto será más mal, más problema si dejamos que ocurra de esa manera. Estos muchachos vendieron a su hermano y ahora engañaron a su papá. Doble mal en este caso. Segundo, y principalmente para los padres, pero pues para todos nos sirve. Aprendemos que en los hijos no se puede confiar ciegamente. En los hijos no se puede confiar ciegamente. Miren, aquí Jacob no preguntó más por su hijo, no investigó, cosas que muchas veces llevan a descubrir la verdad, preguntar, investigar. No, él no hizo nada de eso, él se confió y estos hijos eran mentirosos. Y así hoy hay muchos papás que confían ciegamente en sus hijos y eso es muy malo.
hay que hacer un balance. Por un lado, hay que confiar en los hijos en la medida que eso es razonable. Por ejemplo, ¿cómo es razonable? Por un lado, conocerle, ¿cierto? Qué tan sincero es, pero por otro lado, también saber que es pecador. Por lo tanto, pensar así es que es razonable. Así que hay que confiar en ellos de esa manera y en la medida también en que ellos no nos den pie para desconfiar de ellos. Porque, pues, cuando ya vamos descubriendo que mi hijo es mentiroso y miente una vez y otra vez, entonces, bueno, ahí las cosas se complican. Hay hijos que son mentirosos y dicen, ay, papá, pero es que usted no confía en mí. Pues, ¿cómo se va a confiar si es un muchacho mentiroso, un niño mentiroso? No, no, no. Entonces, por un lado, confiar en ellos hasta donde eso es posible. Y por otro lado, siempre dejando abierta la posibilidad de que mi hijo me esté mintiendo. ¿Por qué? Porque todas las personas mienten, hasta nuestros hijos. Entonces, no hay que confiar en ellos ciegamente. Tercero, aprendemos que es lícito el duelo, pero hay que darle balance. Es lícito el duelo, pero hay que darle balance. Miren, el mismo Señor Jesús lloró la muerte de su amigo Lázaro, lo que nos muestra que llorar, dolerse, el duelo es lícito. Sin embargo, debe estar balanceado. No se deben exagerar las expresiones de dolor, ni el tiempo. Así Jacob estaba exagerando las cosas por otro pecado que había en su corazón, que era su amor desmedido. Hay que darle balance. Está bien llorar, pero la Biblia nos enseña que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Así que hay que poner eso en el corazón. Y en cuarto lugar, aprendemos lo malos que son los hijos engañadores. Lo malos que son. Estos hijos, miren, están supuestamente consolando a su papá, supuestamente. Y cada vez que lo consolaban no hacían más que mentir. Lo veían sufrir y no le dijeron la verdad. Nunca le dijeron la verdad. ¿Por qué? Porque les importó más su odio, les importó más salirse con la suya que el dolor que estaba sintiendo su papá. Realmente están haciendo mucho mal y hicieron mucho mal durante años estos hijos a su padre. Así que todo hijo debe aprender a no mentir a sus papás, amarlos y no causarles dolor con terribles mentiras como estas u otras. Pidámosle al Señor que podamos poner estas cosas en nuestros corazones y entonces vivir para su gloria. Señor, te damos gracias por este devocional. Te damos gracias, Señor, por estas lecciones que podemos aprender, Señor. Gracias porque podemos aprender, Señor, acerca de cómo es el corazón mentiroso, del daño que se hace, alejarnos, Señor, del engaño y otros asuntos como no confiar ciegamente en los hijos, como el tiempo del duelo. Padre, gracias por estas cosas. Ponlas en nuestro corazón, Señor, y permite que seamos transformados por tu palabra, nos alejemos de estos pecados y, Señor, aprendamos a vivir de una manera que te honre y que traiga bien a los que nos rodean, por ejemplo, a nuestros padres, al no mentirles. Señor, gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Bueno, en cuanto a la tarea, dos preguntas sencillas.
Aprendemos de este pasaje, la pregunta de siempre. ¿Qué aprendemos de este pasaje y cómo podemos librarnos de ser mentirosos? Niños y hermanos, el Señor les bendiga a todos. Tengan un buen día y nos vemos mañana, Dios mediante.